visible de la cual nosotros hablamos en dos fases de la segunda venida de Cristo. Pero además de que muchos no creen en la venida de Cristo, otros no creen en que seremos arrebatados. Y entonces plantean la posibilidad, sí, de una segunda venida, inclusive después de la gran tribulación. Pero hay unos que creemos en su venida. Lo que quiero significarles ahora, mientras vamos abriendo la mente y el corazón de ustedes en lo que estamos diciendo, para no ser solamente conceptuales, sino hablar a la vida de gente que espera en su venida, es que los que creen en su venida no necesariamente lo esperan. Y hablo para iglesias incluso como las nuestras, para iglesias locales, para comunidades de fe. Porque si cree en su venida y no te santifica, si cree en su venida y no te guardas para él, si cree en su venida y no hace lo correcto, no eres lo suficientemente íntegro. Si cree en su venida pero no obedeces al que viene, actúa como si no creyera que él viene. ¿Ahí estamos claros? Entonces hay los que creen en su venida, pero parece como si no creyeran en ella, porque es una creencia conceptual. Me enseñaron en la doctrina bíblica básica, me enseñaron en la escuela bíblica, me enseñaron en el MISPA que Cristo viene y yo sé conceptualizar sobre eso, pero no basta con tener la venida de Cristo en la cabeza. Y es más, no basta con tenerla tampoco solamente en el corazón, basta con la praxis correcta en relación a su venida. Entonces, luego el tercer elemento es los que esperan su venida. Hay quienes creen que Él viene y quienes lo están esperando. Y hay quienes no solamente lo esperan. ¿Cómo termina precisamente el Apocalipsis de Juan? ¿Cómo termina Revelación antes del último saludo? Claro, la gracia del Señor sea con ustedes, pero antes del último saludo, ¿cómo termina el... ¿eh? Sí, ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia, así termina. Así termina. Entonces, hay quienes esperan su venida y hay quienes, y ojalá yo esté en ese grupo, esperamos y amamos su venida. Nos deleitamos, nos gozamos, vivimos eso y sabemos que eso tiene un gran significado para nosotros. Es lo que Pablo, para terminarles esta idea, es lo que Pablo recoge cuando está en el último momento de su vida, cuando va a ser decapitado, cuando va a morir, cuando habla de que he peleado la buena batalla de la fe. Que él dice, solo me espera la corona de la vida, la cual me dará el Señor, no solo a mí, sino también a todos ustedes y a nosotros, los que esperamos y amamos su venida. Amén. Quiero dejarlo por ahí mientras tanto, Guillén. Miren, me van a perdonar, nosotros no queremos como intentar ser más intelectuales y pecar en ese aspecto, pero no se puede hacer exégesis de las escrituras sin ir a los idiomas originales en el que ella fue escrita. Así es. Ustedes, eso es ABC en teología, que la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, una pequeña porciones en arameo, pero el griego es el idioma en el que se escribe
el Nuevo Testamento. Aunque algunos consideran que Mateo fue escrito en arameo o en hebreo para judíos y después fue traducido, pero no vamos a entrar en ese tipo de discusiones. Lo importante aquí es que si nosotros queremos tener un entendimiento de esta doctrina, nosotros necesitamos ver cuáles eran las palabras que en el original empleó el agiógrafo para hablar de la doctrina que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, cuando se va a hablar de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento, hay tres términos griegos que se suelen utilizar en el Nuevo Testamento para referirse a este concepto que estamos debatiendo. El primero es parausia, que aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, en el original, ¿qué significa parausia y cómo se traduce y dónde ocurre este término? Parausia es un término que significa estar cerca o al lado de. Tiene la connotación de presencia o el acto por medio del cual la presencia se hace realidad, es decir, con la venida del individuo. O sea, estamos hablando entonces que si empleamos el término parausia, nosotros estamos hablando de una venida corporal del individuo. Y estoy haciendo este énfasis porque una de las sectas de mayor crecimiento en el mundo y poderosa económicamente hablando, los testigos, que básicamente su origen cuando Charles Russell funda esta secta, lo funda bajo enseñanza escatológica y le puso alrededor de 12 fechas a la venida de Cristo, concluyendo en 1916 de que Cristo había venido, pero había venido no corporalmente como enseña la Biblia, sino que su venida se concretó en el cielo. Entonces, evidenciando con esto un desconocimiento de este primer término que estamos analizando, parausia, y que se usa con respecto al arrebatamiento en pasajes como Primera de Corintios 15:23, Primera de Tesalonicenses 2:19, Primera de Tesalonicenses 4:15 y Primera de Tesalonicenses 5:23. Pero también parausia se utiliza para referirse a la segunda venida de Cristo. El doctor Taylor nos había dicho que ese es un concepto, una forma de ver el arrebatamiento muy común entre nosotros. Cuando dividimos la segunda venida de Cristo en dos fases, una fase no visible, que corresponde con el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, y una venida visible que cumple lo que dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá, y que si nos entramos a la escatología, tenemos que recordar a Zacarías, que pone los pies en el monte de los olivos y que se parte en dos y da lugar a un valle y todas esas cosas. Entonces, parausia también se utiliza para referirse a esa segunda venida de Cristo en Mateo capítulo 24, en su verso 3, en su verso 27 y su verso 37 y 39. Y en Primera de Tesalonicenses 3:13 y Segunda de Tesalonicenses 2:8. Así que el primer término que analizamos, parausia, que alude a hacer realidad la presencia del individuo con la venida de éste, ¿no? Entonces, el segundo término que suele utilizar el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo y a rapto indistintamente es apocalipsis, que es de donde viene nuestra palabra apocalipsis, que es un término compuesto, apo, que significa descubrir o quitar, y calupto, que significa cubrir o velo. Literalmente apocalipsis lo que significa es descubrir o quitar el velo. Se utiliza para referirse a la segunda venida de Cristo en pasajes como Primera de Pedro 4:13
Segunda de Tesalonicenses 1:7, Lucas 17:30. Pero también este mismo término se utiliza para aludir al arrebatamiento en Primera de Corintios 1:7, Colosenses 3:4 y Primera de Pedro 1:7 y 1:13. El tercer término es epifanía. Es donde ustedes han escuchado hablar de epifanía y cosas por el estilo. ¿Qué es epifanía? Significa traer a la luz, hacer brillar o manifestar a alguien, ¿no? Entre los pasajes donde ocurre esto y que se refiere al traslado, al arrebatamiento, está Primera de Timoteo 6:14 y Segunda de Timoteo 4:8, que es el texto al que aludía el doctor Ventura Taylor cuando Pablo ya en su segundo encarcelamiento bajo una acusación grave de ser el cabecilla de la secta que incendió Roma, sabía que ya no iba a salir ileso de este segundo encarcelamiento, y como sabe que está próximo a ser sacrificado, como él mismo lo dice a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me tiene preservada la corona de la vida, que no solamente me la dará a mí, sino a todos los que aman su epifanía. Amén. Así que esta doctrina constituye, como decía el doctor Ventura Taylor, un buen incentivo para andar en santidad. Fíjese que en Apocalipsis es recurrente cuando entramos a la era de los juicios, que van como en una especie de increscendo, sello, copas y demás. Hay una frase que se emplea en medio de todos estos juicios y que se traduce ahí: los que moran sobre la tierra, o los moradores de la tierra. Y ese texto o esa frase que aparece durante los juicios para ilustrar el carácter de los moradores de la tierra, lo que alude es no a los que viven sobre la tierra, sino que tienen su corazón ahí en la tierra, que su esperanza está en la tierra y que no tienen la perspectiva escatológica que usted tiene y que yo tengo. Porque fíjese, esta doctrina ha sido muchas veces malinterpretada en la iglesia. ¿Cuánta gente, cuando yo me convertí, decía: ¿para qué estudiar si ya Cristo viene? ¿Para qué ahorrar si ya para dejárselo al anticristo? ¿Para qué comprar casa? ¿Para que el anticristo se haga cargo? Y eso de alguna manera incentivó a muchísima gente a meterse a vago. Pues, porque si Cristo viene. Y esa forma de entender el arrebatamiento no es propia de esta época. Pablo tiene que corregir ese mismo concepto en Primera de Corintios capítulo 7, que habían hombres que no querían tener relaciones sexuales con sus mujeres porque asumía que si Cristo venía y sonaba la trompeta, ellos iban a quedar porque iban a estar en intimidad con su pareja. No querían tocar mujer, bajo la perspectiva de la doctrina que estamos hablando, y por eso Pablo tiene que introducir este importante capítulo respondiendo a lo que ustedes me escribieron. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación cada uno sepa tener. Y ahí Pablo intenta corregir eso, pero también intenta corregirlo en Tesalónica, cuando muchos se metieron a vago para esperar a Cristo. Y Pablo tiene que decirle: el que no trabaja, que no coma. Entonces, a diferencia de los que moran sobre la tierra, el cristiano tiene que vivir con los pies sobre la tierra, pero el corazón en el cielo.
O sea, estamos aquí, estudiamos, hacemos maestría, hacemos doctorado, nos especializamos, tratamos de ocupar espacios de poder y de influencia para modelar el carácter de Cristo, pero sabemos que somos peregrinos y extranjeros en busca de aquella ciudad. Los pies sobre la tierra, pero el corazón en el cielo. Amén. Y al final, un aspecto en el que quiero concluir esta parte, es que hay un aspecto del arrebatamiento que se conoce como la doctrina de la inminencia. ¿Cómo ha definido la iglesia a través del tiempo la doctrina de la inminencia? O por así decir, la ortodoxia de la iglesia. La doctrina de la inminencia lo que significa es que el día ni la hora nadie lo sabe. Así que a la iglesia nunca se le dijo que esperara señales. A la iglesia lo que se le dijo fue que estuviera preparada. Quien pide señales es el pueblo judío. A la iglesia lo que se le dice es: estad preparada. ¿Por qué? Porque usted no sabe el día ni la hora. Por eso, yo no sé por qué razón periódicamente cuando aparecen enseñanzas peregrinas por ahí, que buscan ponerle fecha al arrebatamiento, no sé por qué se turban muchos cristianos. El día ni la hora nadie lo sabe. Para zanjar esta cuestión, le cuento esta anécdota que tiene como base 1 Corintios 15:51. No sabemos el día ni la hora, pero sí el mes en que viene Cristo. Cristo viene en abril. Así que tomen nota de eso. Sí, que Cristo viene en abril, porque 1 Corintios dice que será en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Señores, y cualquiera puede caer en esto. Mire, el productor de Family Radio, que fue un programa de mucha edificación para el pueblo cristiano, tanto de habla hispana como de habla inglesa, un día se le ocurrió decir que conforme a lo que él había calculado en la profecía de Daniel 8, Cristo venía el 29 de octubre del 2009. Y yo recuerdo que muchos se estaban volviendo locos, hasta en la iglesia. Y ese hombre gastó la friolera de $95 millones para publicitar en Estados Unidos y a nivel del mundo que Cristo venía el 29 de octubre de ese año, del año 2009. Así que, como ustedes comprenderán, Cristo no vino. Y él entonces se destapó diciendo que hubo un error de cálculo y volvió en este caso, a apartar la fecha del 16 de mayo del 2010. Al final de cuentas, también falló, como van a fallar todos aquellos que quieran ponerle un día al arrebatamiento. Sí, yo quiero decirle algo. El arrebatamiento va a ser un día común y corriente. Usted se va a levantar un día y la mujer va a estar apurada porque el marido viene a las 12 a comer. O yo no sé, quizá algunos de ustedes estén haciendo una exposición de filosofía 011 en la UAS y el tipo que le tocó, qué sé yo, darle la materia, no cree ni en la luz eléctrica y usted ha mantenido su fe y lo más probable es que usted esté exponiendo delante del ateo sobre qué, sobre la filosofía hegeliana o qué sé yo, no sé, de Engel, de quién, no sé. Al final de cuentas, mientras usted está exponiendo, de repente usted va a desaparecer delante de la vista de todo. Lo más probable es que usted esté manejando el carrito que Jehová Dios le dio y de repente suena la trompeta
Y usted va a abandonar el carro y el carro va a chocar el Mercedes-Benz del capo que está delante de usted, y él se va a levantar y va a sobar a 9 milímetros para darle 5 balazos al que le acaba de chocar su Mercedes-Benz del año, y cuando se mete al carro, ¿y dónde está el conductor? Los sistemas 911 van a colapsar. ¿Cuánta gente no van a llamar porque se incendió la casa de la que dice aleluya y que se mueve así? Que dejó la habichuela puesta y de repente se armó un incendio. Y cuando tumban la puerta, ¿y dónde está la hermana? Es un día común y corriente. Puede ser hoy. Y ojalá que usted se una al clamor del Espíritu y la iglesia. Sí, Señor Jesús, ven, tu iglesia te espera, doctor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Entonces, ¿qué hacer si no podemos poner fecha? Si no sabemos el día ni la hora, ¿qué hacer entonces para estar totalmente convencido de que el Señor viene otra vez? Creo que para nosotros no debe caber la menor duda de la segunda venida de Cristo por algunas cuestiones elementales que ya el pastor Guillén nos ha traído a colación, pero a nosotros nos interesa insistir un poquito en relación a esto. ¿Por qué nosotros estamos seguros desde esta mesa y por qué creemos que ustedes están seguros desde esos asientos de que Jesús viene otra vez? Hay una serie de elementos importantes y nosotros queremos señalar que nosotros podemos analizar y creer en la venida de Cristo desde el contexto mismo de la historia de la humanidad y la propia historia del pueblo hebreo. Si miramos hacia el pasado y vemos todo lo que la Escritura enseña, si miramos al pasado y encontramos a un pueblo mesiánico que tiene toda una serie de profecías desde su Torá hasta todos los demás libros que se encuentran como el libro sagrado del pueblo hebreo, ustedes y yo nos vamos a dar cuenta que ellos estaban totalmente claros de el Mesías que habría de venir, de la simiente de David, de aquel Mesías sempiterno, eterno, que había de establecer un reino por siempre y para siempre. Cuando nosotros nos vamos al pasado y entonces desde allá, desde todos esos contextos de la historia, analizamos y estudiamos el presente, quizás también pasado, pero pasado reciente o relativamente reciente, que corresponden sobre todo al contexto de la era cristiana. Quiero más o menos caer ahí, en esto, 2022 años, si se quiere contar como se cuenta en el calendario gregoriano. Pero partiendo desde ahí, ¿por qué yo creo que Cristo viene? Un aspecto sencillo, porque vino vuelvo a decirles, ¿por qué yo creo que Cristo viene? Porque vino, porque el que vino demostró que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque el que vino demostró haber venido conforme a las Escrituras.
Porque el que vino mostró y demostró, y nosotros podemos verlo y creerlo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que el que vino, muchos lo rechazaron, propios judíos, pero al final muchos judíos se han hecho mesiánicos porque han entendido que el Cristo que nosotros amamos y servimos es el Mesías Rey. Por eso, entonces, nosotros sabemos y creemos que Jesús habrá de venir. En el Nuevo Testamento se da una relación, una correlación importante con relación al Antiguo Testamento y a la venida de Cristo en su nacimiento en la tierra, que cuando tanto los evangelios como los demás libros del Nuevo Testamento hablan y declaran alguna situación, muchos de ellos, pero en tantas y tantas ocasiones dicen, eso ocurrió para que se cumpliera lo que está escrito en el libro del profeta este, de los Salmos, en aquel, para que se dieran cuenta que todas esas cosas que estaban aconteciendo eran elemento profético que estaban en la historia del pueblo hebreo, que estaban en el pensamiento y en la mente de Dios. Y entonces, si nosotros aceptamos que todos los acontecimientos alrededor de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fueron conforme a las Escrituras, entonces cabe decir que conforme a las Escrituras, Él viene otra vez. Bueno, lo más probable es que usted no salga un escatólogo consumado acá después de una hora de escucharnos, pero no todos piensan igual que el doctor Taylor y yo, y lo más probable ustedes. Ahí, cuando vamos a abordar los temas escatológicos, hay perspectivas diferentes. Inclusive la escatología católica es diferente a la escatología protestante. Y dentro del protestantismo también existen vertientes. Por ejemplo, los tres conceptos fundamentales para bregar con escatología se resumen en tres: amilenarismo, posmilenarismo y premilenarismo. Esto es acorde a una importante enseñanza que aparece en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, pero que también aparece en Isaías 9, en Isaías 11, en Miqueas 2, en Isaías capítulo 2, verso 4, y a lo largo de pasajes escatológicos de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Por ejemplo, ¿qué enseñan los amilenaristas? La A es negación en griego, así que amilenarista, nosotros creemos, según lo que dice Apocalipsis capítulo 20, que habrá un milenio literal, en donde Cristo va a venir corporalmente y va a gobernar y va a dar cátedra de cómo se ejerce un buen gobierno, en donde impere la paz y la justicia. Jamás el mundo va a estar al borde de una guerra nuclear como está ahora. Que si China ataca a Taiwán, que si Estados Unidos se mete, que si Rusia ataca algún país de la OTAN, que Rusia tiene, que si yo, 6,000 y pico de ojivas nucleares, pero que también fulano tiene, que aquel país. Entonces estamos al filo de la navaja. Al filo. Entonces, el milenio es una forma de Dios demostrar cómo se gobierna. En paz, en prosperidad, pero también en justicia. Y eso sería otro tema. Los amilenaristas pues niegan la existencia de un milenio literal.
Los postmilenaristas asumen que eso del milenio es un lenguaje figurado para hablar de la época en la que del periodo de la iglesia, es decir, la iglesia en el presente siglo. Los premilenaristas, que nosotros somos, la mayoría de los pentecostales, hasta hace poco, nos circunscribíamos al premilenarismo y uno comienza a preguntar si de dónde surge en el pentecostalismo esta adhesión al premilenarismo. Los premilenaristas creemos que hay una segunda venida de Cristo corporal a la tierra y que también se va a producir un reino milenial físico que es la parte histórica del reino eterno de Jesucristo por 1000 años. Y uno se pregunta, ¿de dónde el pentecostalismo hereda esta visión de la escatología? Hay que remontarse un chin más atrás, porque también habría que hablar por qué los pentecostales no somos calvinistas y somos más arminianos cuando hablamos de soteriología o de doctrina de salvación. Y por qué entonces los bautistas, bautistas, anglicanos y otros, pues entonces asumen el calvinismo. Dije anglicano, es presbiteriano, debí de decir. Entonces, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, Juan Wesley es el fundador del metodismo. No se puede hablar del pentecostalismo como expresión cultica y como expresión cristiana sin hablar del movimiento de la santidad del metodismo. Porque los primeros adeptos al pentecostalismo, de ahí de la calle Azusa, en el 123 de Azusa Street en Los Ángeles, vienen del movimiento santidad del metodismo. Así que Juan Wesley asumió la doctrina arminiana más que el calvinismo. Por esa razón es que nosotros somos en soteriología más arminianos que calvinistas. Con respecto a la, perdónenme que quizá me estoy metiendo por muchísimo lío y muchísimas cosas que pudiéramos durar, qué sé yo, 3 años discutiendo aquí, pero lo que quiero es llevarlo ahí. Entonces, esa doctrina arminiana y el metodismo también se adhiere en la parte escatológica a la doctrina premilenarista, ya de una parte, pero con respecto a la gran tribulación y la iglesia, pues entonces también no todos piensan lo mismo. Por ejemplo, nosotros como pentecostales, aparte de ser en su mayoría premilenaristas, somos también pretribulacionistas. ¿Qué enseñan los pretribulacionistas? Que el rapto de la iglesia se produce antes de la gran tribulación. Pero hay otros que asumen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que el rapto se va a producir después que concluya la gran tribulación. A eso se le llama postribulacionista. Hay otros que creen que la primera etapa de la gran tribulación la iglesia va a pasar por ella y en medio de la gran tribulación entonces va a ser arrebatada. Esa gente se le llama los medio tribulacionistas. A mí me da cierta preocupación por la Universidad de YouTube y Facebook University. Tengo mucha preocupación porque hay muchísima gente que no viene a la doctrina ni viene a estudio bíblico, pero que tiene un doctorado en YouTube University. Y ustedes no saben la cantidad que hay ahí enseñando cosas que después quieren venir a enseñarla a la iglesia. Yo recuerdo que una iglesia allá en la capital me invitó a dar una conferencia sobre esto. Pasará la iglesia por la gran tribulación, porque vino un puertorriqueño y le dieron el púlpito. Y el puertorriqueño en 45 minutos provocó un daño que al pastor le tomó 1 año revertir. Por eso yo creo que el púlpito usted tiene que ver a quién se lo entrega.
Porque viene uno, da tres zapatazos, 4 lenguas raras y cosas por el estilo, y le arma un lío que usted dura años para poder resolverlo. Pero entonces voy a la Florida, que me invita un pastor a dar un taller para matrimonios allá en la Florida. Me quedé impresionado por esta iglesia. De hecho, me sobrecogió hasta un chin de miedo cuando entro al parqueo y veo cientos de carros, y cuando entro al auditorio, un auditorio como para 1,500 personas, y no cabía un mandado. Y yo me pregunté, ¿y este chivito alto de jobo, qué le va a poder decir a toda esta gente? Pero Dios tuvo misericordia y me sacó a bien, me sacó a bien. Pero el pastor me invita y me dice, tengo un problema serio en la iglesia. Porque hay un hermano que me está sonsacando a la gente diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y hasta le ha dicho que hay que comprar propiedades en montaña y en zona remota para poder estar preparado para estos fines. Entonces, es para que ustedes vean que con respecto a rapto no todos pensamos lo mismo. ¿Por qué yo creo de manera específica y defiendo el arrebatamiento antes de la gran tribulación, sin citarle Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que es el texto más atacado por lo que predican que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Señores, la forma que Dios siempre ha usado es librar a los suyos cuando va a mandar juicio. Nosotros lo vemos en el caso de Enoc, que Dios lo trasladó para no ver muerte. Lo vemos en el caso de Elías. Dios siempre preserva un remanente. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 5:9 nos dice que Dios no nos puso a nosotros para ira. Y la gran tribulación sería otro tema aquí, porque meter a la iglesia en la gran tribulación es obviar que hay un programa escatológico para la iglesia y un programa escatológico muy diferente para el pueblo de Israel. Nosotros estamos en la época de la iglesia, y la iglesia termina su época conforme a lo que dice Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. ¿Cuándo termina la iglesia como protagonista del programa de Dios? Pablo lo aborda, porque Pablo hace un paréntesis en el capítulo 9 al 11 de Romanos. Una de las epístolas de mayor riqueza doctrinal, para mí, un tratado de teología sistemática, Romano. Y Pablo se aparta del tema para tratar de introducir 3 capítulos que constituyen un paréntesis para tratar de hablar. ¿Y qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo cuyo es el pacto, la gloria, los patriarcas. ¿Qué pasa con ellos? Entonces Pablo lo explica y dice que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta tanto que, yo se lo leo la parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Así que no todos creen lo que nosotros enseñamos acá, pero en un espacio de mayor tiempo, por ejemplo, el Seminario Teológico de Dallas, allá en Texas, da una maestría en escatología que dura 3 años. Así que ustedes no van a ser escatólogos en una mesa redonda de 1 hora o algo. Pero entonces, ¿cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? Cuando el último gentil entra a la iglesia y se produzca el rapto o el arrebatamiento. Ahora, yo quiero concluir esta parte para dejarle al doctor Taylor. Vamos a ver características del arrebatamiento. ¿Qué característica tiene? La primera característica que quiero destacar: Cristo no baja a la tierra, se queda en el aire. ¿A cuánto? A 30,000.
50,000, 60,000 pies de altura. A mí me sobrecoge emociones hasta las lágrimas cuando voy en avión. Dios que me permite coger avión 5 y 6 veces al año. Muchas veces el avión se coloca a 39,000, a 42,000 pies de altura. Y entonces, cuando van atravesando campos nubosos, a mí me gusta coger ventana. Por eso cuando compro pasaje en la ventana. Y tiro fotos. Y lo primero que viene a mi mente es, porque parece ser como que el avión está corriendo en una carretera de algodón. En una carretera de nube. Y entonces, de repente a mí, como que el corazón comienza a vibrarme solamente al pensar, wow, en una nube de esa, yo voy a desafiar la gravedad. Esa fuerza que ejerce la tierra sobre todo objeto que está sobre ella, 9.8 metros por segundo al cuadrado, yo la voy a desafiar para encontrarme con Cristo en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Suena la trompeta o el shofar, el cuerno de carnero, como los judíos le llaman. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y Primera de Corintios 15, 52. Los muertos en Cristo resucitan. Resucitan. Primera de Corintios 15, 52 también. Pero los vivos van a sufrir. El término griego que se traduce aquí transformado es metamorfos. Como para decir que este cuerpo que se enferma, que es un cuerpo incorruptible. Miren, corruptible. En estos días veía una foto mía y decía, wow, me estoy poniendo viejo. Cumplo 50 años ahora en octubre y ya tengo la línea de expresión. Y en estos días hasta me llegó una tentación, un chin de botox. Pero después dije, no, déjame envejecer con dignidad. Déjame envejecer con dignidad. Y hasta me sorprendí, ese tema lo abordé ayer, que venía con Fiordalisa de Dunker, la esposa del doctor Dunker, que estábamos dando una clase allá en la UNED de Santiago. Y Fior me dijo que tiene 70 años. Yo le dije, pero tú pareces una menor. Con 70 años. Entonces, nosotros vamos a ser transformados porque este cuerpo no soporta el impacto de la gloria de la presencia de Dios. Este cuerpo no la soporta. Mire, Juan, que es el único ser humano que ha podido escuchar los latidos del corazón de Dios. El hombre que se recuesta del pecho de Cristo en la cena. Cuando el Cristo glorificado se le presenta en Apocalipsis capítulo 1, cae como muerto. Cae como muerto. Entonces, este cuerpo no soporta el impacto de la gloria de la presencia. Miren, los teólogos le llaman a esto la presencia beatífica de Dios. Así que necesitamos ese metamorfo. Y lo que más gloria le lleva a Dios con esto y lo que más gozo me produce es que Pablo aborda esto en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, del cual esperamos a Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Si ese cuerpo transformado va a ser semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo, que no muere, no necesita darse unas alturas como la que usted se va a dar cuando termine este retiro. No enferma. Señores, la industria de lo cosmético es la tercera industria que más dinero mueve en el mundo. Yo creo que si las mujeres supieran esta doctrina, no hubiera una mujer fuera del evangelio. Porque ustedes gastan billones para tratar de retardar la edad, de parecer bonita, parecer más jóvenes. Pero allá en el cielo, cuando se produzca el rapto y la metamorfo del cuerpo, ya no va a haber ningún signo de maldición traído por el pecado.
Aleluya, alábalo si puede. Y por último, quiero decirle que el arrebatamiento, ustedes se han puesto a calcular, wow, hay millones de cristianos en la tumba que necesitan escuchar el sonar de la trompeta y levantarse de entre los muertos. Pero hay millones de cristianos que también estarán vivos cuando se produzca el arrebatamiento. ¿Qué tiempo le va a tomar a Dios levantar a todos los muertos y transformar a todos los vivos? ¿Un año? ¿2 años? ¿Un mes? ¿Una hora? Pablo lo aborda en 15:51, el texto que utilicé para bromear con ustedes ahorita. En el 15:52, dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto me causa risa, porque constantemente salen investigaciones media jocosas. De repente leía una investigación que hicieron algunos científicos de que las abejas saben contar hasta 5 para encontrar el nido donde le corresponde depositar el néctar. Pero también un grupo de científicos se atrevió a medir qué tiempo nos toma a nosotros abrir y cerrar los ojos. ¿Por qué nosotros abrimos y cerramos los ojos? Necesitamos lubricar el globo ocular. Y esa es una forma de lubricarlo. ¿Qué tiempo nos toma? 7 milésimas de segundo. 7 milésimas de segundo. Y yo me pongo a ver en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! El despliegue del poder de Dios. El Dios que muchas veces Satanás te pone a dudar de su cuidado y de su protección. Que te pone a dudar cuando tú estás en medio de la prueba y en medio de las dificultades. Que te pone a orar, a decirle a Dios: Dios, yo quiero que tú tomes el control. Dios nunca lo ha perdido. Ese Dios le tomará 7 milésimas de segundo transformar a millones de personas vivas y levantar a millones de muertos. No estoy predicando, doctor. Qué chulo. Qué bueno. Qué bueno. Y quiero partir desde ahí mismo. El pastor Guillén comienza y termina precisamente en este pasaje bíblico: sonarán las trompetas. El apóstol enfatiza, tanto en las 2 lecturas que el pastor tomó, el apóstol Pablo enfatiza en el toque de la trompeta final. El significado que esto tiene escatológico para nosotros es totalmente relevante. Y en un momento de este decir del apóstol Pablo, hace la reafirmación, porque sí sonarán trompetas. Esa afirmación de Pablo de que las trompetas, la trompeta va a sonar, la trompeta final, la trompeta que anuncie la venida del Mesías va a sonar, que entonces nosotros tenemos que estar lo suficientemente alerta, entendiendo que la venida del Señor está cerca. Pedro nos hace una advertencia sobre su venida, y nosotros, incluso ya después de haber dicho todas estas cosas escatológicas, ahora, ¿por qué no la advertencia sobre su venida? El Señor no retarda su venida como muchos la tienen por tardanza. Al comenzar este diálogo con ustedes, entonces, en el caso nuestro, hablábamos de lo que aman y esperan su venida, esperan y aman su venida. La venida del Señor está cerca, está a la puerta,
Y el Señor quiere que nosotros seamos vigilantes, estemos prestos y atentos a que Él viene otra vez. Yo quiero felicitar de manera pública, aunque nosotros hemos tenido una serie de anotaciones con relación a todos esos elementos escatológicos que ha tratado el pastor Rafael Guillén, felicitarlo por ese esbozo que nos ha traído, que nos ha guardado de la repetición, porque eso nos gusta, si ya algo ha sido dicho, no tener necesariamente que repetirlo. Pero yo quiero en esta parte final de nuestra entrega advertirles. El Señor viene y su venida no debemos tenerla por tardanza, dice el apóstol Pedro. Él viene otra vez. Para él un año es un día, es como 1000 años es como un día. Vuelve otra vez. Les enfatizamos que no ponemos hora sobre su venida, día y hora, pero que el llamado, como les expresó el pastor, el llamado a la iglesia es estar alerta. El llamado a la iglesia es velar. Es por eso no poner día y hora, aunque las señales de su venida están ahí. Aunque cada vez que pasa un día, es lo que el apóstol Pedro quiere decirnos, cada vez que pasa un día, su venida está más cerca. La venida del Señor Jesús está más cerca hoy que ayer. Pasó ayer. Si viene mañana y lo vemos, estará más cerca que hoy. En consecuencia, la responsabilidad nuestra es esperar al Señor en el presente continuo. En los idiomas, en el español, pero en el inglés, en otros idiomas, hay una expresión de la conjugación verbal, de la conjugación del verbo, que se llama presente continuo. Dios habita en el continuo presente. En Dios no hay ayer ni mañana, porque Él es eterno. Sus promesas son eternas y son en el sí y en el amén. En consecuencia, la vida del creyente fiel tiene que ser una vida de presente continuo, yendo, ido. Tiene que ser una vida de presente continuo, en inglés, to be Margot. Presente continuo. El Señor está haciendo. El Señor está viniendo. El Señor vino. El Señor viene, es presente continuo. El Señor está aquí. El Señor está yendo a venir, presente continuo. El Señor está yendo a venir, quiere decir que el Señor vino, viene y vendrá. El que es, el que era y el que ha de venir. Podría decirles más,
Pero les voy a concluir de mi parte con 2 versículos bíblicos. Uno que mencionamos ya, que quiero reforzarlo al finalizar, el fin de todo este discurso, no el de Eclesiastés, sino del nuestro. Nuestro Maranata. Hermanos, estoy citando un pasaje bíblico, cito, hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que es, cito otro pasaje bíblico con el que termino, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero sobre todo, y el que es santo, santifíquese todavía. Palabra de Jesús esta. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Dios les bendiga.